estaba demasiado sucio, así que decidí darle una buena lavada. Para eso primero vamos a recoger todas las cosas que estén en el piso, como este botellón de agua y todas las demás cosas. Vamos también a echar una barrida, vamos a quitar esta parte de abajo de la cocina que tengo meses que no se limpia y miren la cantidad de tierra que hay. Vamos a aspirar todo muy bien para poder empezar a lavar nuestro piso. Para lavar el piso lo que hago es aplicar detergente en polvo, así regadito, también un chorrito de lavaplatos y cloro. Le echo un buen chorro de cloro y a tallar muy bien, señores. También le voy aplicando agua progresivamente, como voy, si el piso lo siento muy seco, le echo un poquito más de agua y así voy hasta hacer mi gran mezcla de jabón en el piso. Miren, si esto no es demasiado satisfactorio, tener el piso así lleno de jabón, demasiado maravilloso. Lo dejo actuar así un ratico mientras descanso también y después sigo tallando muy bien. Ahora, para ir aclarando toda esta jabonadura, lo que hago es ir aplicando más agua. Como pueden ver, trato de cepillar en dirección a la junta, a los bordes de la junta, y ahora con un jalador o aragán, no sé cómo le digan en su país, le van así llevando al drenaje. Yo tengo un drenaje ahí, así que por eso ahí le estoy dando. Aprovecharle una talladita a mis cholas o a mis sandalias. Y bueno, mientras lavo el piso, ya que se me mojaron, y seguimos ahí lavando todo muy bien. Puse a hervir agua para al final echarle agua hirviendo al piso también, señores, porque si esto es una limpieza extrema y profunda. Bueno, puse a hervir el agua para como que echarle la última, pero ahora es que me falta sacar espuma, miren. Pero sí siento que la junta se ha blanqueado porque sí estaba bien curtida, así que bueno, le voy a seguir dando. A mí lo que me da más trabajo es después sacar todo este jabón, ya que sí hice muchísimo. Pero bueno, agua, agua y más agua y él va saliendo, señores. Esta es una limpieza profunda que yo no realizo siempre. Imagínense, yo perdí la cuenta de cuándo fue la última vez que yo había lavado el piso de la cocina así. Me gusta hacer esto en toda mi casa de vez en cuando, muy pocas veces al año. Ya le toca también hacerlo en la sala, pero bueno, en este video lo vamos a hacer en la cocina solamente. Ya después les explicaré el por qué. Miren, y cuando ya el piso se ve así, con cero jabón, es que procedo a pasar el coleto, como quien dice, final, para secar ahora sí muy bien todo nuestro piso. Miren qué chulo me ha quedado, demasiado limpio. Ahora vamos a intentar echarle una cera que tengo ahí, vamos a esperar que seque para aplicarle la cera. Les enseño. Miren, el piso de verdad que me quedó impecable. En video no se aprecia bien, pero en persona créanme que sí se nota fuertemente la diferencia de haberlo lavado y que no. Miren cómo está ahora, ¿vieron? Sin manchas. Antes tenía demasiadas manchas y ahorita sí está limpiecito. Pero bueno, vamos a probar a echarle la cera que les comenté. Esto que ven aquí es el piso viejo de este apartamento. Para las que sean nuevas en el canal, así era el piso antes. Y nosotros lo pusimos así aproximadamente hace 2 años. Pero ese pedacito quedó así porque para no quitar la cocina y todo eso. Igual eso no se ve porque se le coloca lavé la chola, gente. Aproveché y lavé mi chola. Se le coloca esa maderita que tengo que limpiar y después la colocamos. Antes de echarle la cera al piso, quiero enfocarme en esto y no me juzguen, por favor. Miren esto. Aparte que me faltan cosas y no sé cuáles son. Tengo un vías de potes y no sé qué tengo, qué no tengo. O sea, tengo un desastre ahí. Así que vamos a acomodar este espacio. Les enseño. Estoy sorprendida como me quedó la junta. Miren el color.
¡Oh! Me quedó impecable. Esta todavía falta por secar, pero esta que ya está seca, miren, ya se nota. Todavía está secando. Miren, voy a empezar sacando absolutamente todo para poder ver qué se queda y qué se va. Mientras saco todo, me doy cuenta que hay unos potes de más que puedo rellenar en otros envases, así que lo voy haciendo, como el Windex, el desengrasante y esas cosas. La verdad no sé cómo esto se me puso tan terrible, señores. Tantos envases, tantas cosas. Vamos a depurar muchísimas cosas aquí porque de verdad que hay demasiado ruido visual y ustedes saben que eso me estresa. Tenía un viaje de guantes rotos ahí guardados, no sé por qué. No, todo lo roto, todo lo viejo, todo lo que no tiene un propósito se va. Así que por eso busqué esta bolsa y vamos a ir botando todo lo que es viejo, todo lo viejo para que venga lo nuevo. Quiero que vean el cepillo que yo tenía ahí guardado, que ya ni cerdas tenía. Ay, qué vergüenza. Pero bueno, ¿para qué yo tenía eso ahí, señores? Ay, no sé, ya lo boté, ya lo boté. Me tengo que comprar un cepillo nuevo y ya está. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué no hizo esto antes de lavar el piso? Yo también me hago la misma pregunta, fue que se me olvidó. Miren cómo se ha secado la junta. Pero bueno, la junta no se va a manchar. Ya después que termine aquí, aspiro y ya está ahí. Aplicamos la cera. El último coleto y la cera. Miren, vamos ahora a limpiar aquí adentro que... Bueno, sí, ahí está claramente apreciadas las manchas. Y quiero limpiar esto muy bien para poderle colocar el papel ese. Les enseño. Para limpiar aquí adentro utilicé mi mezcla de Fabuloso más vinagre y un chorrito de agua. Ya secó, chicas, así que vamos a cortar el papel este para colocarlo y que no me vuelva a pasar esto. Esto fue que se botó un cloro y miren la mancha que me dejó, horrible. Pero bueno, más adelante capaz lo forro de vinil blanco o no sé si con esto ya se tapa. Vamos a ver, les enseño. Aquí estaba calculando muy bien por dónde iba a cortar el papel. Pensé que me iba a dar para todo el espacio, pero no. Solamente me dio para un solo lado, pero no pasa nada porque ese es el lado donde yo coloco los químicos, porque del otro lado yo coloco esta repisa donde tengo muchísimas cosas de limpieza, esponjitas, trapitos, todas esas cosas de limpieza. Y bueno, me quedó perfecto, pero ahora vamos a colocarle las etiquetas a los frascos. Sí, porque tenía muchos frascos sin etiquetas y yo hace un tiempo con mi Cricut había sacado los stickers, así que vamos a colocarlos. Mi frasco de aromatelas ahora quedó listo, ahora vamos a rellenarlo. Para hacerlo lo que hago es echar un chorrito de suavizante y un chorrito de alcohol en partes iguales y el último chorrito que sea un poquitico de agua y eso lo mezclo muy bien y miren, aquí está listo mi aromatelas. Ahora con el transfer paso el vinil al limpiavidrios, como pueden ver, una vez se pegó, quito el transfer y ya está el sticker pegado. Lo mismo hice con todos los demás frascos, el del cloro y todos los demás. Y bueno, siento que todo me quedó muchísimo más organizado. Me encantó. Y ahora sí, vamos a pasar otra vez aquí a organizar todos los frascos. Me gusta organizarlos por orden de tamaño y estilo, que si todos los cloros por un lado, los desengrasantes por otro. Y así voy. Y bueno, los más pequeños y los que utilizo más los pongo al frente para no tener que estar luchando tanto, porque hay veces que desacomodamos, es cuando nos ponemos a sacar lo que está más atrás. Y bueno, como pueden ver, todo me quedó perfectamente ordenado, me gustó muchísimo. Era justa y necesaria esa depuración porque ahora sí siento que todo quedó muchísimo más despejado. Ahora les enseño. Miren qué bello se ve.
Me encantó, de verdad que sí. Miren cómo voy, súper bien. Me gustó de verdad la organización que le hice. Me falta ahora organizar los pañitos que se meten allá arriba. Vamos a hacer eso. Son estos, miren cómo está. Así que bueno, hay que acomodar, doblarlo. Y yo le saqué esta palabra de pañitos para colocársela por aquí donde se vea. Creo que de este lado es que se ve. O este lado, no estoy segura. Le ponemos una plaquita y le ponemos pañitos. Les enseño. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Una vez limpiada muy bien nuestra cestica, vamos a colocarle el vinil que dice pañitos. Para eso lo pego muy bien de este lado y como pueden ver retiro el transfer y me queda la palabra pegada ahí perfectamente. Pero bueno, lo hice con mucho cuidado ya que ese pedazo tiene relieve y es un poquito más difícil, pero igual se pegó. Estos paños los separo con los cepillos de dientes de limpieza que están en el medio y los tengo por categoría, los que son de la cocina y los que utilizo para el piso, y como pueden ver ellos no se tocan, están ahí separados con las tarjetas de limpieza también. Y bueno, perfecto porque todos estos están limpiecitos. Y miren cómo quedó. Ay, de verdad que me encantó. Aquí coloqué los pañitos y miren, esto quedó fríamente organizado. Estos 3 potes son de cloro. Yo utilizo mucho cloro para limpiar el baño y esas cosas. Mis mezclas las tengo aquí adelante, mis preparados. Por aquí son desengrasantes de acero inoxidable. Esta es la cera, los desinfectantes. Y atrás tengo los potes así como que compro de relleno, que es el desengrasante, el desinfectante y el Brisol. Y bueno, lo que veo que me está faltando es que tengo que comprar Acción. Pero bueno, de todas maneras puse el pote ahí porque me queda todavía un poquito. Y ya sé lo que tengo, gracias a Dios. Solamente me falta Acción. Y miren cómo organizado quedó. Me faltó hacer un sticker para esto, pero de verdad que lo hago después. Este es vinagre con agua. Pero muy poco lo utilizo el vinagre con agua solo. Pero bueno, ya sé que me falta hacer ese sticker porque el del limpiavidrio me quedó fabuloso. Y así quedó. Ya que terminé con el gabinete de limpieza, ahora sí, una barrida por las esquinas para dejar todo en el centro para poder aspirar. Y ahora vamos a aplicar la cera en el piso. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're... Bueno, ya apliqué la cera, ahora vamos a esperar que seque y les enseño cuál es la diferencia de ese piso con este que no le hemos aplicado nada. Tengo la basura ahí que la tengo que botar, el botellón guardarlo y esas cosas. Ahorita recogemos eso. Ok, ya secó y ya se puede ver la diferencia de un lado con otro. No sé si notan que aquí el piso está así como, no sé, opaco, esa es la palabra. Y la junta sí está un poco sucia. Pero esta junta no la vamos a limpiar ahorita, señores, porque se vienen cositas y es mejor hacer esas cositas antes y después yo hacer este trabajo. Pero aquí en la cocina sí quería hacerlo porque bueno, estaba bien sucio el piso, es pequeño, no me afecta tanto. Miren lo blanco que me quedó la junta en el piso de la cocina. Es una cosa loca lo blanco que me quedó la junta. Y el piso se ve como, ahí se le ve como así, como un ligero brillo. Pero el truco de la señora que me ayudaba en la casa hace mucho tiempo es después que esta mopa se seca, lo vamos a como a pulir, a dar vueltas, pero la voy a poner a secar allá afuera y en un rato seguimos aquí con este piso. Ya le coloqué eso allá abajo y miren lo bello que se ve el piso. De verdad que hay un antes y un después. Hay un antes y un después. Para ya dejar todo este lado limpio, saqué todo. La verdad es que aquí no hay muchas cosas. Aquí lo que tengo es la basura, los botellones de agua y unos potes de agua, como pueden ver. Eso es lo que guardo de este lado.
Y bueno, limpio todo muy bien, igual que el otro lado. La basura la limpié por fuera con toallín para después botar eso. No utilizo trapo para limpiar la basura, sino con un toallín que después botamos y así todo queda limpiecito. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. La satisfacción de ya dejar todo este lado impecable no me la quita nadie. De verdad que siento que me quité un peso de encima. Tenía semanas sabiendo que tenía que limpiar ahí y no lo hacía, pero bueno, señores, ya lo hicimos. Ahora vamos a pasar a la sala. Sí, porque la sala hay que limpiar también el piso. No lo vamos a limpiar con tanta profundidad como hicimos el de la cocina, porque se vienen cositas, señores. Entonces, bueno, es mejor, vamos a limpiar el piso de la sala, pero creo que antes de Navidad. Así que vamos a enfocarnos a darle una limpieza rápida aquí para poder trapear. Ya que esta es una limpieza rápida, para trapear lo que hago es que con el spray de Fabuloso con vinagre lo voy esparciendo y voy trapeando y así voy. Y siento que también quedaron limpios los pisos. Obviamente la junta de este lado no está tan blanca como la de la cocina en este momento, pero bueno, ya les comenté, más adelante sí lo vamos a hacer, pero un poco más adelante. Y bueno, ahora sí vamos a aplicar la cera. Your day and ask you how it is. Why are you? Bueno, ya secó la cera y sí siento el piso un poquito más brillante que antes. La textura también se siente muchísimo más suave. Así que sí, 10 de 10 la cera. Claro, no quedó igual de limpio como aquel que sí le dimos una limpieza profunda. Ve, de aquí brilla. Pero sí quedó mejor. Como les dije, sí vamos a lavar este piso, pero más adelante, antes de poner Navidad, vamos a lavar el piso. Pero por los momentos vamos a dejarlo así. Siento que quedó bien también. Después de trapear, como pueden ver, coloqué todo en su sitio, fui organizando para ahora trapear el otro lado. Sí, señores, porque vamos a trapear todo el apartamento, señores. Claro que sí. Cuando yo digo que es limpieza profunda, es limpieza profunda. Y como pueden ver, no es una trapeadita normalita, o sea, me estoy afincando. Y bueno, como pueden ver, ese trapeador yo lo he lavado muchas veces en la batea. Lo que pasa es que no se los grabé para que sepan, así que está limpiecito cada vez que lo paso. Y así voy esparciendo el vinagre con el desinfectante y voy pasando mi trapeador. Tenemos más de 2 años viviendo en este apartamento y de que hicimos el piso como 1 año y 6 meses, algo así. Y primera vez que aplico cera, de verdad que me sorprendí con el resultado. Ya secó la cera y mírenme, en ese pedacito no eché cera porque estaba la pata. Y miren la diferencia donde está la cera, cómo queda de brilloso el piso a donde no está. Yo creo que esta es la mejor prueba. Así que bueno, me falta ahora este piso y de este lado, pero estoy aquí ahí pensando si de verdad yo necesito terminar eso. Después de trapear todo el área del comedor con desinfectante, empezamos aplicando la cera. El mismo procedimiento, señores. Voy echando chorritos y voy esparciendo muy bien. Como pueden ver, son 2 coletos distintos, porque sí, el coleto de la cera tiene que ser uno solo, y si es de microfibra, muchísimo mejor. Ese truco me lo dio una señora
que me ayudaba a limpiar hace muchos años atrás y bueno, de verdad que funciona. Y bueno, colocamos otra vez todo en su sitio. Miren cómo quedó el piso de espectacular, de verdad que sí me gustó. Y eso que a este lado no lo lavé y se ve casi igual que ese. Bueno, yo diría que hasta igual. Lo único es que la junta obviamente de este lado se ve más oscura que la de aquel lado. Pero el brillo, mírenme ese brillo no estaba. Tengo que recordar que esto es un piso tipo madera, mate. Así que ese mínimo brillo que se ve ahí no estaba. Pero con todo y eso es un brillo, o sea, normal, no es resbaloso. Lo único es que ahorita las cholas como que me suenan, vean. Se escucha como una ranita. Dejé todo ahí secando y ahora sí me voy a meter a bañar, señores. Si llegaste hasta el final del video, muchísimas gracias por acompañarme en esta limpieza profunda de mi hogar. Recuerda que me ayudas muchísimo dándole like, comentando y suscribiéndote. Y sin más nada que decir, nos vemos en el siguiente video. Bye.